Pues ahora sí, formalmente, buenas noches. Les quiero presentar unos amigos de un país hermano de Argentina. Ellos se dedican a maquinar moldes, dar capacitación, asesoría y muchas cosas que me pareció interesante para nosotros que estamos dentro del ramo del plástico. Igual les quiero presentar ahí a Germán y a Joel. Ellos son de la empresa EDTech, de allá de Argentina. Adelante, Germán, Joel, Bueno, bienvenidos al foro. a todo el mundo. Gracias. Primero queríamos agradecer de que estén presentes en este webinar, en esta charla. Mi nombre es Germán, acá me acompaña mi compañero Joel, que bueno, él va a hacer una breve introducción de a qué nos dedicamos, qué hacemos en cuanto a lo que es capacitación. Después vamos a ver un poco de las distintas estrategias que se aplican en el mecanizado, en el maquinado de moldes. Vamos a empezar a ver las estrategias que se aplican en CAD/CAM. Vamos a ver un poco las estrategias, las herramientas que se utilizan en las distintas estrategias. Y finalizando, la aplicación de lo que es programación ISO en la fabricación de moldes. Si bien en la fabricación de moldes se utiliza mucho más el CAD/CAM que el ISO, obviamente, porque son figuras muy complejas, siempre hay aplicaciones de programación ISO que se pueden llegar a utilizar en la fabricación de moldes. Así que bueno, cualquier consulta que quieran hacer, lo pueden hacer por el chat. Nosotros lo estamos viendo en vivo y en directo, así que vamos agendando, tomando nota mental de las distintas preguntas que se van haciendo y lo vamos respondiendo a medida que se van suscitando. Pues los Bueno, dejo, Ángel, me desconecto y aquí ando. Muchas gracias. perfecto, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo lo que voy a hacer ahora es una proyección. Voy a proyectar la presentación. Denme un segundito, por favor. Bien, ahí estamos. Bueno, un poquito primero vamos a hablar de quiénes somos. Básicamente, EDTech nace ante la necesidad de aquí en Argentina y sabemos por charlas con colegas, por conocimiento que también es muy común en Latinoamérica, la necesidad de personal capacitado para todo lo referente a CNC y todo lo que es maquinabilidad. Nosotros iniciamos visitando empresas, en realidad las empresas nos solicitaban que demos cursos en empresas, y bueno, al ver esa necesidad, generamos nuestro centro de capacitación, ya hace varios años, desde el 2011, en donde obviamente hoy el centro de capacitación está cerrado por la pandemia, porque es un centro en donde podemos abarcar hasta 18 personas, pero justamente que nombré esta pandemia nos generó y generamos nosotros todo lo que es el desarrollo online. Por eso continuamos capacitando a las empresas hoy día en lo que es online y volveremos en el modo presencial el día de mañana cuando termine toda la pandemia. Muy bien, ahí dice quiénes somos, ya le conté un poquitito. Básicamente, sí, somos una empresa especializada en capacitación técnica, y esto es importante a personas y a empresas, porque nosotros tenemos mucho personas particulares que quieren aprender, que no están insertadas en empresas, pero quieren dar sus primeros pasos para justamente insertarse en empresas metalmecánicas con algún conocimiento previo. Entonces, tenemos muchos alumnos de personas que quieren iniciarse, y también obviamente asistimos a empresas que nos llaman básicamente porque o tienen nuevo personal o porque quieren capacitar al personal que ya tienen desde hace tiempo. El objetivo como visión, como dice ahí, es crear nuevas oportunidades de formación, como les conté recién, el tema de la falta de personal capacitado, y lo que nosotros tenemos como, digamos, algo que nosotros ponderamos y ponemos al frente es que el alumno que pasa por EDTech
es como que tiene una asistencia de por vida, por así decirlo. Nosotros tenemos alumnos que han pasado hace 4, 5, 6 años, nos hacen consultas, hoy día tenemos toda la tecnología de WhatsApp, mail, Instagram y demás, Facebook. Entonces es muy fácil interactuar con el alumno y sobre todo con el tema de WhatsApp, muchas veces se le generan conflictos y nos mandan videitos y podemos rápidamente resolver o colaborar para resolver algún problema que tengan. Entonces, esto como misión nosotros lo tenemos bien claro, en donde pasan por EDT, tienen su capacitación, pero después queda el contacto para cualquier consulta eventual en el futuro. Muy bien, Germán ya les anticipó un poquito, ¿sí? Vamos a hablar de 3 temas que intervienen en la fabricación de moldes. Obviamente que hay muchísimos más temas, pero son 3 temas en donde nosotros nos dedicamos hace muchos años, que es el CAD/CAM, las herramientas de corte y la programación a pie de máquina. Tanto Germán como yo hemos pasado por fábricas, trabajamos mucho tiempo en fábricas, y también hemos estado en empresas de venta de herramientas de corte, siempre en la parte técnica. Entonces, ahí hemos recolectado bastante experiencia en lo que es CAD/CAM, herramientas y programación. Muy bien, los voy a dejar con Germán. Él va a empezar con el tema de CAD/CAM, y bueno, así vamos a ir un poquito rotando para que no se haga aburrido y siempre la misma cara, y poder interactuar entre ustedes. Bueno, vamos a empezar viendo las distintas estrategias. En realidad hay un montón de estrategias. Debe haber. Primero, aclarar un poco, ¿no es cierto? Nosotros usamos, acá en esta demostración, estamos usando el CAD/CAM, el Visual Mill. Hay distintos CAD/CAMs, ¿no es cierto? Cada uno tiene sus distintas estrategias, pero más o menos las estrategias que tienen todos los CAD/CAMs en lo que es fabricación de moldes son similares. Entonces vamos a nombrarlas para el que no tenga el conocimiento. ¿Cuáles son las estrategias más utilizadas en la fabricación de moldes? Bueno, primero de todo el planeado, ¿no? El planeado obviamente es una de las primeras operaciones que se suelen hacer. Planeado, escuadrado, como para dejar listo el bloque, como para después poder hacer el maquinado directamente sobre él. Bueno, vamos a mostrar un pequeño video de cómo es la estrategia de planeado en un CAD/CAM. Obviamente que pide distintos tipos de parámetros. Vamos a ver primero el video y después hacer una mención de los distintos parámetros que puede llegar a pedir un CAM a la hora de realizar un planeado. Los videos, quiero aclarar que algunos videos son un poco largos, a propósito como para que ustedes en ese momento pueden aprovechar y hacer las consultas vía chat. Bueno. Normalmente las operaciones de planeado lo que piden es la profundidad de la pasada y el ancho de la pasada, ¿no es cierto? Después hay distintas estrategias de planeado. Acá la que vimos nosotros es una operación de planeado en forma, o sea, contorneando la pieza de afuera hacia adentro, lo que llama un planeado en forma de helicoidal. Pero bueno, cada CAD/CAM tiene su propia estrategia desarrollada por su grupo de ingenieros, como para que las transiciones entre un recorrido y el otro no sean tan bruscas. Siempre se trata de que las transiciones, cuando está haciendo una pasada y empalma con la otra, sobre todo si es a 90 grados, como tenemos en esta imagen, se trata de que sea con una transición curva, suave, para que la fresa no vibre y duren más las herramientas. O sea, es una operación que parece bastante sencilla, pero obviamente tiene sus secretos. Otra cosa que tenemos también es la entrada helicoidal, sobre todo si tenemos que hacer alguna cajera, algún vaciado, una pileta en algún molde. La entrada helicoidal es una de las estrategias más utilizadas. Ahí la herramienta lo que va a hacer es descender en forma de hélice. Obviamente que los parámetros que vamos a tener que decirle es el diámetro de la hélice, el paso de la hélice, o en algunos casos el ángulo de entrada de la hélice. Esto es muy importante porque algunas veces nosotros tenemos la herramienta y en el catálogo o el fabricante nos dice cuánto es el diámetro
de la hélice y cuánto puede bajar por vuelta, y en otros casos, dependiendo de la marca, nos va a decir el ángulo de entrada de la hélice. Entonces, los CAD/CAMs me puede solicitar ingresar el paso de la hélice o el ángulo de entrada de la hélice, o las dos opciones. Yo puedo elegir una u otra. Pero bueno, la forma de entrada helicoidal es una de las más utilizadas. También tenemos la entrada en rampa, zigzag, o como se llama, caída de hoja. Se llama caída de hoja porque hace el recorrido similar a lo que hace una hoja de un árbol cuando está cayendo. Después tenemos el fresado en las esquinas. El fresado en las esquinas muchas veces sucede que estamos trabajando con una fresa de mayor diámetro. Siempre hay que tratar de, cuando se realiza un maquinado, un vaciado, tratar de utilizar una fresa de gran diámetro porque es más robusta, se le puede dar mayor profundidad de pasada, pero siempre tenemos el inconveniente que en las esquinas nos va a quedar un radio mayor de que por ahí el que necesitamos. Entonces, muchas veces es necesario hacer un fresado en las esquinas. Bueno, eso casi todos los CAD/CAMs hoy lo tienen, donde yo le puedo seleccionar la esquina que quiero maquinar y cuánto quiero que realice por cada una de las pasadas, cuánto quiero que profundice en cada una de las pasadas. Aquí podemos ver cómo va maquinando cada una de las esquinas. Bien. Fresado por copiado. Este también es otra que no es tan utilizado, pero es muy recomendable, porque en caso de que tengamos que realizar una operación similar a la que hicimos antes, que es llevar el radio de la esquina a un radio menor que el de la fresa que estuvimos usando, hay veces que la fresa, si es muy esbelta, o sea, si tiene mucho más largo que diámetro, puede llegar a vibrar. ¿Por qué? Porque la fresa trabaja en forma radial, que es donde tenemos menos resistencia a la flexión. En cambio, si trabajara en forma vertical, tenemos mayor resistencia. Es la dirección en donde la fresa tiene mayor resistencia y de esa manera puede trabajar mejor y evitar la vibración. Obviamente que el problema principal que vamos a tener es que va a tener que realizar mayor cantidad de pasadas para realizar cada una de las esquinas. Pero bueno, hay veces, sobre todo cuando tenemos que hacer piletas o cajeras muy profundas, esta es la mejor opción, porque tiende menos a vibrar. Obviamente que a mayor cantidad de pasadas, mejor va a quedar la curva, pero va a tardar más. A menos cantidad de pasadas, peor va a quedar la curva porque va a quedar escalonada, pero va a tardar menos. Así que bueno, esto es otra opción que se utiliza bastante cuando tenemos que realizar copiados de esquinas donde tenemos fresas esbeltas. Bueno, y así lo realiza con las 4 esquinas, obviamente. Bueno, el contorneado es el típico. El contorneado típico es el que se realiza en piletas o en cajeras. Yo digo piletas, digo cajeras porque obviamente en cada país por ahí se dice de manera distinta, pero bueno, en algunos le dicen pileta, acá normalmente se le dice cajeras o vaciados. Y muchos de esos vaciados son rectos, no son cónicos. Entonces en esos casos se utiliza la típica operación de contorneado, que parece sencillo, pero tiene siempre algunos detallecitos que ahora lo vamos a ver. Primero vamos a ver cómo es la operación de contorneado. Van a ver que la fresa va realizando una pasada copiando la figura, profundiza, y luego copia, profundiza, y luego copia. Así lo puede hacer con una cajera macho, con una hembra. Bueno, acá algunos CAD/CAMs me da también la opción de realizarlo en forma helicoidal. Al realizarlo en forma helicoidal, tiende a vibrar menos, sobre todo cuando la fresa entra en contacto con el material,
y otros me deja trabajar con lo que se llama compensación de radio. Va, todos en realidad me deja trabajar con lo que es compensación de radio. De esa manera yo puedo corregir, en caso de que me quede fuera de medida, corregir con lo que se llama el offset o el diámetro de la fresa que está cargado en el control numérico. Yo puedo corregir la medida final de la cajera y llevarlo al ajuste que uno desea. De hecho, nosotros esto lo estamos aplicando muchísimo y hemos logramos habitualmente terminaciones o tolerancias H7 con esta tecnología. Obviamente que hay que utilizar una fresa particular y en determinados tipos de materiales, en aluminio o en materiales de buen corte, como por ejemplo, aunque parezca mentira, el 4140. El 4140 el SAE 4140 es un material que, si bien es más resistente que un SAE 1010, se corta mejor, tiene se genera mejor la viruta. Entonces, en esos materiales, mediante este trabajo de compensación de radio, se puede lograr tolerancias de H7 con una fresa. Obviamente que siempre la máquina tiene que estar en buenas condiciones. Bueno, después tenemos las operaciones de terminación. Las operaciones de terminación, después vamos a ver un video general donde vemos distintos tipos de terminación, donde yo puedo realizar las pasadas final sucesivas sobre una pileta. En este caso tenemos una pileta cónica, o sea, no es recta, donde yo puedo darle una determinada cantidad de pasadas, o mejor dicho, puedo darle un espaciado, o lo que se llama un step over. El step over sería el escalón que quiero que me deje en la pieza. Entonces yo, por ejemplo, le puedo dejar un scallop, que sería el escalón de 0.02, estamos hablando de 2 centésimas, de 20 micras, y bueno, y el CAD-CAM va a determinar cuántas pasadas tiene que dar para poder lograr ese escalón en toda la superficie de la pieza. Desde ya que a menor escalón, más pasadas va a tener que dar y más puede llegar a tardar en hacer una matriz o un molde. Después tenemos el fresado trocoidal. Este fresado se hizo famoso no hace mucho. Yo creo que debe ser alrededor de 10 años se empezó a hablar del fresado trocoidal. El fresado trocoidal, la fresa, esto normalmente se utiliza más que nada como estrategia de apertura de un molde, no como terminación. Lo que tiene es que la fresa avanza como si fuese una ola, como si fuese una onda. Acá pueden ver las distintas líneas azules, cómo la fresa va avanzando como si fuese una ola. Bueno, esto antes los CAD-CAMs no lo tenían, o lo tenían los CAD-CAMs que salían mucho dinero, y hoy en día casi todos los CAD-CAMs lo tienen. Esta estrategia es una de las mejores que existen a la hora de abrir una cajera, un vaciado, porque la fresa tiene mejor control de la viruta y permite realizar profundidades muy grandes sin tendencia a la vibración. Esta es una de las mejores estrategias que se utilizan y todos los CAMs hoy en día tienen lo que se llama fresado trocoidal o volumil, o le ponen distintos nombres, pero básicamente lo que hace es esto, es un fresado que avanza como si fuese una ola. Vamos a ver un videito para que vean de qué se trata. Van a ver que la primera parte entra y genera una hélice, y luego va avanzando como si fuese una ola. Ahí van a ver cómo en las esquinas hace la ola, y después va avanzando generando la ola. Obviamente que el paso de la ola, lo que avanza por cada vez que da una pasada, va a depender de la profundidad de la pasada que estamos dando. A mayor paso, menos va a tardar en mecanizar ese molde o ese vaciado. Bueno, sigamos. Bueno, este también es otro que existe hace un montón, pero tanto con el trocoidal como este, que se llama desbaste vertical o fresado plungé o plunge,
Se empezó a usar también desde que existe el control numérico y desde que existen los CAD-CAMs, porque antes era muy difícil aplicarlo. Tanto el trocoidal como este que vamos a ver ahora son muy difíciles de aplicar si uno no tuviese un CAM o tuviese algún software para poder aplicarlo. Bueno, este es algo similar a lo que le había mencionado anteriormente, donde la herramienta trabaja en forma vertical, que es donde tiene mayor rigidez, mayor robustez. Entonces, yo puedo realizar el desbaste completo de un molde con una fresa, incluso una fresa de gran longitud, con muy baja tendencia a la vibración. Vamos a ver un videíto donde podemos ver de qué se trata esto. Obviamente está acelerado porque es un proceso que va a tardar mucho, si no. Ven cómo la herramienta trabaja en forma vertical. El CAD-CAM me va a permitir seleccionar el paso de cada una de las pasadas, cuánto quiero que frese en forma axial, cuánto en forma radial. Y sinceramente se utiliza mucho porque tiene baja tendencia a la vibración. Tiene muy baja tendencia a la vibración y hace que las herramientas duren muchísimo. De hecho, hemos mecanizado moldes, piezas, no eran moldes, sino que eran piezas para uso petrolero, que tenían alrededor de 200 milímetros de diámetro, era algo así como un rectángulo de 200 por 150 con esquinas de radio 20, o sea, y de 250 milímetros de profundidad, y tuvimos que usar una fresa de 30 milímetros de diámetro por los 250 milímetros de profundidad, y lo realizamos con esta técnica, y tuvimos muy buenos resultados, muchísimo mejor que si hubiésemos hecho un fresado tradicional radial. Bueno, después tenemos distintos tipos de estrategias de terminación, como el contorneado constante. Esto yo puedo seleccionar la cantidad de pasadas que puede dar, cuánto quiero que baje en cada pasada en Z. Tenemos un contorneado helicoidal. Entonces, estas son distintas estrategias que me deja seleccionar el CAD-CAM para poder realizar el mecanizado de la terminación de un molde. Vamos a ver un videito donde vemos una compilación de las distintas estrategias que se utilizan en la terminación de molde. Bueno, este es el típico fresado de copiado. Es como si se depositara una malla sobre la superficie de la pieza y la fresa va copiando todo ese contorno. Voy a adelantar un poco. Después otro que se utiliza bastante es el pencil tracing, que es para poder terminar las esquinas de los moldes, sobre todo si tenemos que trabajar con una fresa de menor radio. Y después la que le había mencionado antes, que es cuando tenemos una fresa que tiende a vibrar, se realiza este trabajo, pero bueno, obviamente que va a tardar más que si hiciéramos el que vimos antes, que es el pencil tracing. Así que bueno, ahora les voy a pasar con Joel para que les comente las distintas herramientas que se utilizan en todos estos procesos. Bueno, muy bien. Básicamente lo que nosotros hicimos, y normalmente hacemos cuando damos este tipo de charlas, es alinear lo que es herramientas a, en este caso, lo que es CAD-CAM. ¿Y por qué motivo? La realidad es que cualquier catálogo de las empresas de herramientas, como ISCAR, Zambic, Kenametal, o las herramientas principales, marcas principales, tienen 60.000 productos. O sea, se podría hablar muchísimas horas de herramientas, y nosotros mismos tenemos cursos de herramientas que son de varias horas, pero acá lo que hicimos fue compactar un poco las herramientas aplicadas a estas estrategias de CAD-CAM. Entonces, vamos a empezar y además hablar un poquito de lo que es conceptualmente cuando aplicamos la herramienta, los beneficios o los no beneficios que podemos encontrar. Siempre alineado a moldes. Bueno, la primera estrategia, que
Germán conversó y charló fue la de planeado, ¿sí? Conceptualmente en este tipo de estrategia podemos utilizar herramientas a 45 grados y herramientas con inserto redondo. Esto normalmente se usa cuando no tenemos paredes, ¿sí? Muchas veces hacemos planeado, pero tenemos alguna pared en el costado de mecanizado, y podemos utilizar estas herramientas de 45 grados e insertos redondos. Si tenemos alguna pared, podemos utilizar herramientas de 90 grados, con insertos de 90 grados. Es importante el tema de los giros de la herramienta cuando llega a las esquinas, que sean curvos, que no sean giros rectos, que la herramienta no termine en línea y gire a 90 grados y tome otra dirección, sino que es importante que en la estrategia que generemos los movimientos sean suaves, ¿sí? Sean curvos. Esto baja las vibraciones, reduce el recorrido y el tiempo de mecanizado, y se puede utilizar lo que vamos a hablar bastante, que son las estrategias de alto avance. Las estrategias de alto avance básicamente es mecanizar poco sobre material, estamos hablando de 1 milímetro, con un alto avance en milímetros por minuto. Normalmente nosotros en una herramienta estamos por inserto en 0,1 por vuelta, 0,2 por vuelta, 0,3, pero acá en las herramientas de alto avance se puede utilizar 1 milímetro por vuelta, 1,2 por vuelta por inserto, ¿sí? Después hay que multiplicarlo por la cantidad de insertos que tengamos en la fresa. Entonces, y otro concepto importante es que no se recomienda superar el 80% del diámetro de la fresa, ¿sí? Cuando estamos planeando. Obviamente que si tenemos dificultad por una mala sujeción o por algún tipo de vibración o porque la máquina no está en condiciones, ese 80% lo vamos a ir reduciendo, pero se recomienda no superar el 80% del diámetro de la fresa. Eso es lo que se llama empañe, ¿sí? Que el empañe de la herramienta no sea mayor al 80%. La estrategia de entrada helicoidal, ¿sí? Para la apertura del desbaste de cajera, nosotros podemos utilizar herramientas de alto avance, como les comenté. La herramienta de alto avance básicamente lo que tiene es que el ángulo del inserto tiene 10 grados. Normalmente está entre 10 y 15 grados, o sea, no 90, ¿sí? No 45, sino entre 10 y 15 grados. Esto genera, este tipo de ángulo, genera que los esfuerzos vayan hacia el husillo, ¿sí? Y que no vaya el esfuerzo radial. Como les comentó Germán, todo esfuerzo radial que nosotros aplicamos a la herramienta genera normalmente vibraciones, sobre todo cuando las herramientas son largas. Entonces, es muy utilizado el poco AP, como les dije, poca pasada, pero mucho avance en milímetros por minuto. Entonces, como dijimos, podemos utilizar herramientas de alto avance, herramientas de inserto redondo. La herramienta de inserto redondo se puede utilizar como una herramienta común en cuanto a AP, 2, 3 milímetros, 4 milímetros, según el tamaño del inserto redondo, pero también se puede utilizar como herramienta de alto avance. Es muy interesante esto, porque a veces uno dice, bueno, pero yo no tengo en este momento plata para comprar una herramienta de alto avance, pero tengo herramientas de inserto redondo desde hace mucho tiempo. Cuando nosotros utilizamos la herramienta de inserto redondo con poco AP, el ángulo que va generando según el AP que utilizamos se asemeja a los 10-15 grados. Entonces podemos darle mucho avance en milímetros por minuto a la máquina. Después, bueno, para las entradas podemos utilizar herramientas a 90 grados. La herramienta a 90 grados es muy importante que tenga, lo que Germán le comentaba, sobre todo viene en el catálogo, un ángulo de inclinación permitido. Porque si no, si la herramienta no viene preparada y hacemos rampa, la viruta va a chocar en la parte de abajo de la herramienta y eso va a generar, obviamente, vibración, mala terminación y rotura de inserto. Y también podemos utilizar fresas integrales de metal duro para este tipo de operaciones. Siempre es importante que sea el corte suave y continuo en la interpolación helicoidal para bajar los riesgos de vibración. Vamos a ver un video de esta estrategia. Ahí está, un momentito que lo agrando un poquito. ¿Sí? En donde está entrando desde... ¿sí? No hay un agujero previo. Ahora ya está el agujero previo, pero no había un agujero previo y con una interpolación helicoidal estaba generando un agujero que después esa apertura puede servir para definir otro tipo de estrategias.
Bien. Lo que es desbaste de cajeras con dos ejes, ¿sí? Acá podemos utilizar, como vemos, herramientas de alto avance, herramientas con inserto redondo y herramientas a 90 grados. Lo importante de este tipo de estrategias es que siempre los movimientos sean curvos. Fíjense que ustedes tienen dos imágenes, una que tanto el momento de ataque como el de salida de herramienta es curvo, y otro que ataca en forma curvo, pero vuelve a reubicarse para otra vez mecanizar en forma recta. ¿Sí? Bueno, eso no es recomendado, obviamente que para esto se requiere normalmente un CAD/CAM. Los beneficios es que baja mucho los esfuerzos de corte cuando estamos haciendo movimientos curvos. Vamos a ver un video también. Ahí está. Ahí está generando, ¿sí?, la apertura, siempre con movimientos curvos. Es muy importante porque sufre, o sea, la herramienta sufre menos y alarga la vida útil y tenemos menos vibración en el mecanizado, en el entorno del mecanizado. Muy bien, fresado de esquinas. ¿Qué podemos hablar? Vamos a ver dos o tres estrategias de fresado de esquinas. Esta es la más sencilla y la que se podría hacer sin un CAD/CAM, porque nosotros generamos el primer movimiento, ¿sí? Y con, por ejemplo, llamada subprograma, con lo que es programación a pie de máquina, se pueden generar los diferentes escalones. Pero como estrategia es importante, fíjense que ahí tenemos una fresa de 6 y estamos mecanizando un radio de 4. Es decir, que el radio de la fresa es de 3, es más chico que el radio que estamos mecanizando. En estos casos es importante, bueno, el AP, ¿sí?, que esté entre los 0,5 y 3 milímetros, que el empañe sea constante, ¿sí? Esto lo vamos a ver también en la estrategia trocoidal, es muy parecido a la estrategia trocoidal, que esas olas que genere, el empañe siempre sea el mismo, y deje para la pasada final unas 2 décimas. Esto genera bajos esfuerzos y, como dijimos, este tipo de estrategia de fresado de esquina es más sencillo para la programación. Otro tipo de fresado de esquinas, ¿sí? Se utiliza este tipo que sube y baja la herramienta, ¿sí?, en las esquinas. Se utiliza mucho cuando tenemos voladizos largos, ¿sí?, herramientas largas, justamente para evitar la vibración, porque, como dijimos, es conveniente que la fuerza vaya hacia el husillo y que no sea radial. Pero acá sí necesitamos el tema de la programación CAM, porque tenemos que manejar, ¿sí?, el paso de la herramienta cuando va generando el radio. Como dijimos, si el paso es muy grande, no me va a hacer la curva perfecta, por eso tengo que trabajar en el paso. Para desbaste puedo utilizar herramientas de alto avance, herramientas integrales de metal duro y fresas a 90 grados, y todo lo que es terminación se recomienda fresas integrales de metal duro. Vamos a ver un video acá. Bien, ahí podemos ver, ¿sí?, la herramienta entrando en forma vertical. Siempre este tipo de mecanizado beneficia a lo que es la vibración. Muy bien, y una estrategia más de fresado de esquinas, que es la helicoidal. Principalmente la terminación helicoidal para fresado de esquina lo que nos garantiza es una buena precisión geométrica, porque la forma helicoidal en que desciende la herramienta, ¿sí?, va generando el radio perfecto. Podemos utilizar acá herramientas integrales de metal duro, herramientas con inserto a 90 grados, y lo que nos da también es un proceso seguro en voladizos largos. Fresado por copiado. Acá
es como que si nosotros abusamos del fresado por copiado, ¿sí? En algunas ocasiones es importante utilizarlo, pero si uno abusa vamos a ver algunos errores o problemas que podemos encontrar. Por ejemplo, error de superficie según lo que habíamos dicho, la cantidad de pasadas que hacemos una al lado de la otra. Es un método desfavorable en el sentido de que si yo freso hacia arriba y hacia abajo, va a variar constantemente los esfuerzos de corte. También voy a tener mucha aceleración y desaceleración, lo que va a hacer que voy a tardar más tiempo, o sea que mi productividad baja. Además, la herramienta va a tener una vida más corta por este tema de acelerar y desacelerar y tener diferentes esfuerzos. Y lo peor que nos puede dar es que requiere después mucho trabajo manual, ¿sí? Lo que uno busca con un molde, cuando mecaniza un molde en un centro mecanizado, es que el trabajo manual posterior sea el mínimo indispensable. En este caso, a veces nos encontramos con mucho trabajo manual posterior. Podemos utilizar acá herramientas integrales de metal duro, herramientas con inserto redondo y con inserto a 90 grados. Todo lo que es contorneado conviene, muchas veces se comete el error de decir, bueno, tengo que contornear algo, entonces agarro una herramienta y hago el contorneado, ¿sí? Todo lo que es contorneado conviene hacer un proceso, ¿sí? De contorneado, porque uno agarra una esférica porque tengo el contorneado curvo, entonces agarra la esférica y empieza y trabaja un montón de horas con la esférica. Normalmente lo que se recomienda es hacer un desbaste, ¿sí? Puede ser inserto redondo o inserto a 90 grados. Ese desbaste siempre hacerlo con aproximación y alejamientos suaves y dejar un stock constante para lo que sería, lo que vamos a ver, la semiterminación y terminación, ¿sí? Lo que es la semiterminación conviene dejar más o menos aproximadamente 6 décimas, ¿sí? Un poquito más, un poquito menos, pero no mucho más, porque ya ahí ya sí trabajamos en la aproximación con herramientas esféricas, porque ya tenemos menos sobre material y no tenemos tanto trabajo como al inicio. Y por último, también generamos, ¿sí? Con una herramienta esférica, ya con 2 décimas, 3 décimas de pasada, y siempre trabajando con aproximación suave, generamos la geometría final que normalmente al tener este tipo de proceso nos queda con una superficie y un acabado excelente. Muy bien, el tema de terminación, mecanizado 2 y 3 ejes. Acá lo que necesitamos obviamente en el CAD/CAM es tener el control de lo que se llama la altura de cresta y el paso de la herramienta. Este tipo de mecanizados que nosotros vamos bajando, ¿sí? En Z, genera una buena precisión geométrica, un muy buen acabado superficial, o sea, nosotros tenemos el control del acabado superficial, obviamente cuanto más pasadas demos, más vamos a tardar, pero es muy importante porque este tipo de estrategia, porque no solo es para las partes rectas, sino cuando yo tengo movimientos curvos y diferentes ángulos, me sigue respetando todo lo que es la geometría de la pieza. Lo que es fresado de cavidades, ¿sí? Acá dice terminación 5 ejes. ¿Esto qué significa? Hasta ahora, todas las estrategias que vimos, nosotros podemos trabajarlo con máquinas de 3 ejes, ¿sí? Pero hay cierto tipo de trabajo, obviamente hay que tener la máquina, nosotros lo quisimos poner porque está bueno saber que esta tecnología trae muchos beneficios, lo que son las máquinas de 5 ejes. Básicamente nosotros, como tenemos un movimiento, ¿sí? De la herramienta angular, podemos tener, como dice ahí, herramientas más cortas, porque al movernos angularmente accedemos con el husillo más cerca y podemos generar mecanizados más, digamos, buenos en cuanto a terminación y además más rápido, porque le podemos dar más condiciones a la herramienta porque tenemos herramientas más cortitas. Se puede trabajar eso que dice alta velocidad de corte efectiva. ¿Qué significa? Nosotros cuando trabajamos con una herramienta esférica en 3 ejes en forma vertical, en el centro la velocidad de corte es 0. Cuando nosotros tenemos máquina de 5 ejes, al inclinar la herramienta y trabajar con el diámetro de la herramienta, tenemos otra velocidad de corte que la cuenta nos va a dar, obviamente, según el diámetro que estemos trabajando, pero la herramienta trabaja en forma excelente porque no está trabajando con velocidad de corte 0, que eso no es lo conveniente.
bajo riesgo de colisión, porque tenemos dominio, ¿sí?, angular de la herramienta, y podemos acceder fácilmente. Se pueden utilizar, acá se recomienda, herramientas integrales de metal duro, tanto esférica como plana, y también herramientas de insertos redondos. Bien, el tema del acabado entre transiciones, ¿sí? Normalmente se utilizan herramientas esféricas, es muy importante para que después no tengamos trabajos posteriores. El acabado entre transiciones genera excelentes superficies, ¿sí? Unión de superficies, y tenemos una muy buena terminación. Todo lo que es perforado con interpolación helicoidal. Básicamente, los procesos viejos eran: yo tengo una mecha, genero el perforado, después tengo un escariador, o una broca, una mecha o una broca. Acá me corrigió Germán, broca. Capaz que mecha acá es mucho, en Argentina se dice mecha, y broca es más conocido. Y después con un escariador se puede llegar a hacer la terminación. Eso genera que para cada diámetro que yo tenga, necesito tener los diferentes brocas y los diferentes escariadores. El proceso de perforado con interpolación helicoidal, además, me trae otro beneficio importante. Hoy día las máquinas en general, acá en Argentina y en Latinoamérica creo que es similar, se utiliza mucho lo que se llama el BT40, ¿sí? El cono chico de la máquina. El chiquito es BT30, que eso es más para perforadoras. El BT40 es el más conocido y BT50 para máquinas de mayor potencia. Pero nos encontramos con un cono BT40 y tenemos que hacer un agujero de 32 de 40. Si nosotros ponemos una broca de esos diámetros, capaz que nos encontramos con problemas de potencia, tenemos que ir muy lento, tenemos que picotear demasiado. Entonces, estas estrategias, ¿sí?, de perforación con herramienta helicoidal, lo que hace es que utiliza mucho menos potencia y además es muy versátil. Porque yo con 2 o 3 herramientas genero muchos diámetros, y además, lo que le comentaba Germán, nosotros hacemos mucha interpolación helicoidal para H7, en donde el escariador queda afuera. Y con 2 o 3 diámetros de herramientas, de fresa, podemos generar muchos diámetros tolerados. Bien. El trocoidal, es muy interesante el video que vamos a ver ahora, ¿sí? Como características: remoción de viruta elevada, alto avance en materiales endurecidos. Necesitamos tener máquinas, herramientas rígidas, porque normalmente se utiliza mucha hélice, ¿sí?, de la herramienta, o toda la hélice, obviamente que en requerido programación CAM. Y dice ahí, utilizar fresas multidientes con grosor máximo de núcleo. ¿Esto qué significa? Nosotros cuando hacemos esta famosa ola, ¿sí?, el espesor que estamos sacando de viruta, lo que se llama el HX, es reducido. Entonces, no necesitamos un canal muy grande en nuestra herramienta. Esto hace que nosotros podamos tener el núcleo de nuestra herramienta con un mayor grosor. Entonces, lo que genera es que nuestra herramienta sea mucho más rígida y poder trabajar a mayor condiciones de corte. Vamos a ver el video. Este lo voy a dejar. Creo que este es bastante largo, pero está muy bueno. ¿Sí? Ahí está. En donde, fíjense que la hélice, ¿sí?, está usando toda la hélice de la herramienta para trabajar. Bueno, obviamente está el programa avanzado, pero se puede hacer todo lo que se utiliza para hacer todo lo que es desbaste, ¿sí?, de moldes y también de cualquier tipo de pieza, ¿no? Pero en lo que es molde se utiliza mucho. Muy interesante el proceso, se utiliza alto avance, se puede generar mucha remoción de viruta. Y normalmente lo que es el empañe, lo que hablábamos, eso que en el planeado es del 80%, acá no. El empañe que trabaja, normalmente se puede trabajar más o menos un 10% de la fresa. Es lo que se trabaja, el diámetro de la fresa. Obviamente, como dijimos, es imposible hacer esto si no tenemos un CAD/CAM, ¿sí? La única forma de generar este tipo de estrategias es con un CAD/CAM.
Muy bien. Bueno, también con Germán, lo que vieron, el tema del plongé, ¿sí? Un poco de conceptos, es favorable para mecanizados de voladizos extremos. Básicamente, como concepto, nosotros siempre decimos que hasta 3 veces el diámetro, ¿sí? Y hasta 4 también. Estamos hablando, si tenemos una fresa de diámetro 20, si nosotros tenemos un voladizo de 60 milímetros, y hasta 80, según el material, podríamos trabajar en condiciones normales. Después tenemos herramientas o voladizos que de 4 a 7 veces el diámetro, en donde ahí no se recomienda trabajar con el cuerpo de acero, ¿sí? Normalmente uno tiene el cuerpo de acero y el inserto de metal duro. Ahí se recomienda, obviamente que es más caro, trabajar con un cuerpo de metal duro que absorbe la vibración, ¿sí? Estamos hablando de 4 a 7 veces el largo. Y después, superando los 7 veces el largo, hasta 10 y hasta 14 veces, hay herramientas que se llaman antivibratorias, ¿sí? En realidad las herramientas antivibratorias van, sí, hasta 14 pueden llegar, tienen todo un sistema interno que corta la vibración cuando empieza el mecanizado. Después hay otras herramientas, todo esto que yo estoy contando va encareciendo. Si una herramienta vale $200 de acero, vale $1000 de metal duro, vale $5000 de antivibratoria, y la que ahora le voy a decir que es lo que se puede trabajar más de 14 veces, es la antivibratoria con incrustaciones de metal duro, ¿sí? Se puede trabajar hasta 17 veces el diámetro, más o menos, en cuanto a la relación de voladizo. Entonces, obviamente son mecanizados extremos en donde el producto lo tiene que valer para pagar tanta plata una herramienta. Vamos a ver un poquito el video de plongé. ¿Sí? Es muy interesante este tipo de mecanizado, porque también podemos remover mucha viruta, ¿sí? Y no tener problemas de vibraciones. Desde ya, si tienen alguna consulta, ¿sí? Lo pueden poner en el chat y lo podemos ver. Se utiliza mucho, en este tema de plongé, se utilizan mucho las herramientas también de las de alto avance, las que yo le contaba que tienen 10 grados. ¿Sí? Bien. Bueno, lo que es contorneado en Z, ¿sí? Se utiliza tanto, como vemos acá, el espectro de desbaste hasta acabado, siempre con un tema de CAD/CAM, porque tenemos que tener lo que ya venimos hablando, el control de la altura de cresta, ¿sí? Y el control del paso de la herramienta. Siempre trabajar con aproximaciones suaves, y este tipo de mecanizados se puede hacer con amplia variedad de herramientas, como para desbaste con herramientas de alto avance e insertos redondos, para terminación también con insertos redondos, insertos de 90 grados, y herramientas integrales de metal duro. También tenemos el tema de contorneado helicoidal, ¿sí? También normalmente se utiliza para terminación. Esto es donde con 3 ejes se puede hacer sin problema, pero yo les cuento, ven cómo arranca desde arriba la herramienta. Bueno, ahí la herramienta está con una velocidad de corte 0. Este tipo de estrategia es muy recomendado cuando se puede, tener una máquina de 5 ejes en donde yo inclino la herramienta y trabajo con el diámetro de la herramienta. Pero bueno, siempre trabajar con cambios suaves de dirección para tener una excelente geometría y acabado superficial, controlar la cresta. Esto, al ser en 3 ejes, siempre es un mecanizado continuo y acorta los programas, que es muy importante. Normalmente este tipo de programas se trabajan desde una memoria externa, porque salvo los centros mecanizados muy modernos que tienen memorias extensas, los centros mecanizados en general no abarcan, ¿sí? tanta información, entonces se pueden acceder o se pueden ejecutar desde memorias externas. Y bueno, lo que genera básicamente el quinto eje que ya hablamos es trabajar con herramientas más cortas. Bien, entonces acá básicamente un pantallazo, ¿sí? de conceptos, hay muchos conceptos más, pero nosotros vimos interesante charlar un poquito todo de esto.
la parte de CAD/CAM y la parte de herramientas alineada con estas estrategias. Nosotros, como le contamos, tenemos lo que son cursos, ¿sí?, de herramientas, de CAD/CAM, y también lo que es programación a pie de máquina. Por eso nos interesó hablar un poquito de esto. Les va a comentar ahora Germán, y bueno, continuamos. Bueno, aquí estoy nuevamente. Vamos a hablar un poco de lo que es programación a pie de máquina o programación ISO, que si bien en fabricación de moldes y matrices por ahí no se aplica tanto lo que es hacer un programa a mano, porque para eso se utiliza el CAD/CAM. Muchas veces hay operaciones que no se requiere de un CAD/CAM y son parte del proceso de la fabricación de moldes o de piezas que puedan llegar a utilizarse en la estructura o en alguna parte del molde. Por ejemplo, una de las más típicas que se suele utilizar es el perforado. El perforado no es necesario realizar muchas veces un CAM, porque para eso primero tenemos que dibujar la pieza, ya sea en 2D o en 3D, tenemos que dibujar la pieza, tenemos que cargarla en el CAM, tenemos que generar la herramienta en el CAM, tenemos que seleccionar todos los agujeros que queremos perforar, después tenemos que generar el proceso, el programa, y después llevarlo a la máquina. En cambio, muchas veces el perforado, si uno tiene el plano directamente, lo puede hacer uno mismo y sin necesidad de pasar por el CAD/CAM. Entonces vamos a ver un poquito el video, de paso ven cómo es el simulador que utilizamos para dar los cursos. Voy a ponerle pausa. Ven acá, ven el programita hecho, todo lo que ven acá a la derecha arriba es el programa que está hecho a mano para realizar un perforado. Obviamente que esto se puede utilizar, lo que es programación ISO, se puede realizar cualquier tipo de piezas. Lo que pasa es que cuanto más compleja sea el proceso, cuanto más complejo sea la pieza, se dificulta mucho hacerlo a mano. Perforados se puede hacer a mano, se puede hacer por programación ISO. Planeado también se puede hacer, por ahí no de forma de espiral como habíamos visto en el CAD/CAM. Sí se puede hacer que haga una pasada, después se desplace, haga otra pasada, después se desplace. Eso se puede hacer, no es por ahí tan complicado. Un escuadrado es un fresado periférico, como para dejar a 90 grados la pieza, y no muchas más operaciones realmente en lo que es fabricación de moldes. Programación ISO normalmente se utiliza en operaciones de producción, porque los CAD/CAMs no son productivos. O sea, el CAD/CAM ahorra mucho tiempo en lo que es la generación del programa, pero muchas veces hace pasadas que por ahí no son necesarias, y en lo que son procesos de fabricación de producción, industria automotriz o cualquier otro tipo de industria donde el segundo vale mucho, el CAD/CAM deja de ser productivo y ahí se utiliza lo que es programación ISO, y además las figuras que se realizan en producción no son tan complejas por ahí para requerir de un CAD/CAM. Otra cosa que se utiliza en programación ISO muchas veces es lo que se llama programación macro. Programación macro, programación paramétrica. Esto lo que uno logra es poder generar un programa donde, cargando ciertos parámetros, puede modificarse el programa o la operación a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, vamos a ver ahora un video de una macro que esta la diseñamos nosotros para una operación de planeado. Muchas veces, en vez de generar un programa ISO, se puede generar una macro donde uno le puede decir a la macro los distintos valores, como el ancho, el largo de la pieza, y la macro se ajusta a la operación que tiene que realizar. ¿Se le mandó chat o algo? No. Bueno. Bien, acá tenemos un bloque donde tenemos 90 en I, ahí está, 90 en Y, 150 en X tiene el bloque, y la macro
lo que nos pide sería como una rutina, como un ciclo fijo. Nos pide con la letra A lo que sería el ancho en el eje X. Con la letra B larga, lo que es la longitud en el eje Y. Con la letra D, le estoy dando el diámetro de la fresa. Con la letra E, le estoy dando el empañe. En este caso, el diámetro de la fresa es de 80, el empañe es de 50. Con Z0, le estoy diciendo en qué coordenada Z tiene que hacer el planeado. Obviamente que si es un planeado final lo va a hacer en Z0. Con X0 y Y0 le estoy diciendo las coordenadas del centro de la placa. Con Q10 le estoy dando una distancia de seguridad para asegurarse que la fresa se pase de largo. Y con la letra F le doy el avance. Cuando ejecuto esta macro, obviamente que hay que crearla, hay que generarla. Cuando se ejecuta esa macro va a dar las pasadas que vemos en color rojo en forma automática. Vamos a adelantarlo un poquito. Primero se posiciona y da lo que sería la primera pasada del planeado. Bueno, todos estos códigos que ustedes ven acá, estas cosas raras, y números y variables y símbolo numeral, y por ahí van a ver una función seno, coseno y todas esas porquerías, es lo que sería la macro en sí. Eso es lo que realiza toda y cada una de estas pasadas. Esto es uno de los ejemplos, de las macros que realizamos en el curso de programación macro. Todavía no lo tenemos la versión online, sí la tenemos en forma presencial. Estamos en camino de generarlo en modo online, este curso. Y esta es una de las macros de los ejercicios que damos a los alumnos para que puedan realizar. Vamos a adelantarlo y van a ver ahora cómo, cambiando el tamaño de la placa, ahora vamos a poner una placa en vez de 150, vamos a poner 250 por 150 en I. Ven que aumenta el tamaño de la placa. Obviamente tengo que ir a donde está la macro. Tengo que cambiar la letra A, en lugar de ponerle 150 le pongo 250. En la letra B, en vez de ponerle 90, le pongo 150. Le voy a dar un poquito, el diámetro de la fresa es igual, le doy un poquito más de empañe para que no tarde tanto. En vez de 50 le doy 60. El empañe sería lo que fresa lateralmente la fresa. Y el resto lo dejo como está. Rebobino el programa, lo ejecuto y van a ver que ahora en línea roja van a ver el recorrido que va a hacer la fresa. Se ajusta automáticamente al tamaño de la placa y por ahí esto es muy, muy útil cuando uno tiene que generar muchas veces planeados de placas portamoldes, por el estilo, cosas por el estilo. Uno se puede hacer una macro de planeado, una macro de escuadrado y tenerlo listo y cargado en el CNC y poder llamarlas y utilizarlas cada vez que uno requiera y evitarse tener que utilizar el CAD/CAM para hacer este tipo de operaciones. Vamos a ver otra macro también, que es otro de los ejemplos, ya este sería un nivel un poco más avanzado, que es una macro de fresado helicoidal, muchas veces para hacer los agujeros de las columnas, de los portamoldes. ¿Qué sucede? Hay veces que, dependiendo de la fresa, dependiendo de la máquina, voy a pausar el programita, el agujero no sale recto, sale cónico. Por ahí sale más grande arriba y más chico abajo, o viceversa. Entonces esta macro es una macro de fresado helicoidal cónico, donde, bueno, acá van a ver que está exagerada la conicidad, pero yo puedo darle una conicidad inversa a la que obtengo y de esa manera compensar esa diferencia. Entonces eso es otra macro que uno puede llegar a tener cargado en la computadora, en el CNC, perdón, no en la computadora, y dejarla listo para cada vez que uno lo necesita. Ven, ahí se puede apreciar un poco mejor cómo es la hélice cónica. Acá en el simulador por ahí van a ver que se frena un poquito en cada una de las pasadas, pero en la máquina real eso no sucede. Y si sucediera, hay manera de corregirlo para que sea siempre constante y no frene en cada uno de los tramitos curvos que realiza, porque en realidad esta macro son pequeños curvitas, porciones de curva que se van achicando a medida que va bajando en Z.
Así que bueno, esto es más que nada todo lo que hablamos está comprimido, está sipeado, como si se quiere decir, está comprimido como para que ustedes vean las distintas aplicaciones que se pueden realizar en programación CNC, en CAD/CAM, en selección de herramientas, en lo que se trata de este curso, que es la fabricación, lo que se trata de este webinar, que es la fabricación de moldes. Obviamente que tenemos muchísimo más para hablar. En futuro haremos otras nuevas presentaciones comentando distintos tipos de tecnologías o de aplicaciones que se pueden dar en lo que es programación. Por ahí también se puede llegar a hablar en el futuro de lo que es producción. Producción es otro mundo, nada que ver con lo que es fabricación de moldes. Ahí, como dijimos, los segundos cuentan y mucho. Así que bueno, eso quedará para futuro. Bueno, dejo a Joel para que haga la charla final y ya los liberamos. Bien, esto es charlar un poquito de lo que nosotros hacemos concretamente, ¿sí? Y un poquito cómo mutamos por la necesidad básicamente de la pandemia. Nosotros durante muchos años hicimos las clases presencial y con esta pandemia nos llevó a generar la capacitación online, que es algo que se está dando, ¿no? O sea, no es que lo hicimos nosotros, lo está haciendo todo el mundo y obviamente tiene muchos beneficios. Hemos encontrado muchísimos beneficios en lo que es capacitación online. Nosotros, como dijimos al principio, damos capacitación a empresas o particulares. Básicamente, nosotros damos cursos los días sábados, a la mañana de Fresa CNC, a la tarde de Torno CNC, y a futuro, como Germán les comentaba, estamos por incorporar el tema de CAD/CAM, estamos por incorporar el tema de macro y el tema de herramientas. Lo que pasa que, bueno, son todas horas de filmación, nosotros tenemos todo armado con videos, en donde se da toda la parte teórica, y después, a través justamente de Zoom, como estamos hoy, nos conectamos y ahí cada alumno puede hacer todas las consultas necesarias, porque en nuestros cursos va avanzando continuamente con ejercicios, ¿no? Es en base a teoría, ejercicio, teoría, ejercicio. Bueno, me sumo yo. Sí, ahí se suma Germán. Una cosa que quería comentar es que nosotros, la mayoría de los cursos que damos en modo online no se da la teoría en tiempo real como estamos, me voy a acercar un poco más el micrófono, no estamos dando la teoría en tiempo real como estamos haciendo ahora, porque muchas veces puede suceder que o se desconecta la conexión, la internet del alumno, o se nos puede desconectar la internet a nosotros. Estamos en Argentina, acá las conexiones son horribles, así que puede suceder. Entonces decidimos hacer todo lo que es la teoría en videos, está todo explicado de la misma manera en que lo hacemos nosotros durante las clases, con el mismo criterio pedagógico, y después están las clases de soporte vía Zoom para despejar dudas. O sea, se trata de aplicar la mayor cantidad, se trata de hacerlo más eficiente el tiempo en que uno está presente en la clase vía Zoom, porque se supone que con todo el video se asimila la teoría y las clases de Zoom se hacen las consultas. Por eso muchas veces tenemos alumnos que hacen consultas de la clase 1, hay otros alumnos que hacen consultas de la clase 4, otros que hacen consultas de la clase 9, y también se genera una especie de como aula virtual donde uno escucha las consultas que realiza el otro y puede acoplarse a esa misma consulta y sumar alguno que otro comentario. Entonces es un poco para comentar un poco cómo son los que damos nosotros. No son en tiempo real. Las clases de los sábados no son clases donde uno explica un tema en particular. Sí se lo explica si el alumno lo requiere porque no entendió algo en la clase que se da en los videos que desarrollamos nosotros. Cabe aclarar que a veces hay empresas que nos piden y nos dicen, no, pero nosotros necesitamos que nos den clase a nosotros. Bueno, en ese sentido nosotros somos flexibles y nos acomodamos a la necesidad del cliente. Esto es muy requerido por empresa. Normalmente, si es particulares, el particular se acopla a la clase grupal. Bueno, como vieron, utilizamos simuladores 3D, como el simulador que Germán les mostró, tanto para Torno como para Fresa. Utilizamos los simuladores.
ahí hablar un poquito de la clase de soporte, lo que recién hablamos, que continuamente estamos dando la clase de soporte todos los sábados, y un poquito de información, ahí tienen nuestros teléfonos, tienen también un mail de contacto en nuestra página web, igualmente a través de Manuel, también pueden consultar lo que ustedes necesiten, nos pueden consultar a nosotros, le pueden consultar a Manuel. Los canales de información están abiertos, como dijimos al principio, hoy día con Facebook, con WhatsApp, con Instagram. La verdad que es muy fácil el tema de la comunicación. Si quedan dudas en cuanto a la modalidad de los cursos o otro tipo de dudas, no hay ningún problema de que consulten. Así que bueno, les queremos agradecer. La verdad que fue un buen tiempo, que nos escucharon, que pudimos conversar todos estos conceptos interesantes en cuanto a mecanizado de molde. También agradecerle... Interesante para nosotros. Interesante para nosotros, no sé para ustedes. Agradecerle a Manuel por el espacio, por la oportunidad. La verdad que estuvo muy buena, también la organización de Manuel. Y bueno, llamamos desde acá a Manuel para que se acople, para darle un cierre o como Manuel disponga. Sí, bueno, pues muchas gracias, Joel, Germán, bastante interesante. Dejar de compartir, deja de compartir, ahí está. Perfecto. Muy, muy interesante todas las estrategias que nos mostraron, algunas cosas sí las conocíamos, otras nos dieron algunas ideas de cómo mejorar nuestros procesos. Pues, no sé, los compañeros que están conectados, si tienen alguna duda o algún comentario, por ahí están preguntando sobre si tienen una página. Yo estoy poniendo en el chat. Ahí está poniendo en el chat el tema de la página, ¿sí? Recién, pasa que sacamos nosotros la página y en el chat está poniendo la página web que tenemos, ahí pueden meterse. A partir de la página también pueden consultar a través de la página o el mail que ahora Germán... Teléfonos de WhatsApp. Bien, teléfono de WhatsApp. El WhatsApp, la realidad que hoy día el WhatsApp es lo más práctico. Es más, nosotros con WhatsApp, normalmente si el alumno tiene muchas consultas, hasta hacemos llamadas telefónicas con WhatsApp, anda muy bien, se puede comunicar sin problema, tanto por mensaje como por una llamada, puede ser una llamada telefónica o una videollamada en caso de necesidad de necesitar mostrar algo. Así que, bueno, no, ningún problema en cualquier información que soliciten. Ahí puso la página web, ahí puso el WhatsApp y el mail. El mail también de info, para que puedan hacer consultas. Igual, de todos modos, pues están conmigo directamente los datos. Si tienen dudas, pues yo los enlazo directamente para que ya estén todo directo. Pues parece que quedó muy claro, no hubo preguntas, no hubo comentarios de ahí por parte de los participantes. O no entendieron nada. Bueno, puede ser, ¿no? Pero no creo que sea el caso. Fuimos muy confusos nosotros. No, de hecho, los comentarios pues, están muy bien, ¿no? Que muy buena la información y todo eso. Bueno, les agradecemos por los comentarios. Esperemos que no sea la última, ¿eh? No. La idea es continuar. Este es el inicio, es la primera que estamos dando. Así que bueno, el objetivo es continuar y bueno, aquí estamos en contacto por cualquier necesidad. Ya organizaremos con Manuel alguna próxima, obviamente tenemos bastante para hablar, así que bueno, estén atentos en la página de nuestra página de Facebook, en vivo en Facebook. Voy a poner también el chat de Facebook, exacto. Sí, que quede toda la información. Igual de todos modos, nosotros en los grupos lo estamos posteando. Los invitamos que se inscriban, que se suscriban al canal de YouTube. Ahí vamos a subir el video, la grabación, para que los revisen. Igual, ahí nos consultan qué cursos tenemos online. Nosotros, los cursos online que ya tenemos es el de Torno CNC y el de Fresa CNC a pie de máquina. Pero vamos a organizar con Manuel el curso de herramienta, porque el curso de herramienta
es un curso todo similar a esto, con slide y para charlar, ¿sí? En donde es diferente al curso de Torno CNC y de Fresno CNC, que hay que hacer mucho ejercicio. El alumno tiene que ver la teoría y hacer ejercicio. El curso de herramienta, es un curso de 16 horas que se puede dividir, ¿sí? En varias horas, lo podemos organizar para darlo de esta forma, charlado. Así que ese es uno, y los otros dos son de Torno CNC y Fresno CNC. Después, el objetivo, obviamente con todo esto de la pandemia, es incorporar también lo que es CAD/CAM, ¿sí? Y lo que es macro. Ahí tenemos básicamente todo el espectro de cursos que podemos dar. No, pues muchas gracias, agradecerles de antemano su apoyo. Digo, se están desvelando un poquito porque pues allá están 2 horas adelante que nosotros, ¿da? Y ya, no, todavía no es la hora de dormir, pero casi la hora de cenar. Claro. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Bueno. Felices aquí por haber compartido algo con nosotros y los vamos a seguir molestando ahí de vez en cuando que nos ayuden con unas pláticas, ¿no? Perfecto. Ninguna molestia. Los saludamos desde aquí en Argentina. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. Gracias, compañeros.